Cielos y creación entonan esta canción. Todo rey se postrará, tu pueblo te servirá, tu poder nos librará. Todo el día bendecirán la obra de salvación de Jesús, el Rey de Sion. Bendito Jesús, al único Dios, la gloria te doy, al Rey del universo. Bendito Jesús, al único Dios, la gloria te doy, al Rey del universo. Bendito Jesús, al único Dios, la gloria te doy, al Rey del universo. Bendito Jesús, al único Dios, la gloria te doy, al Rey del universo. Es Jesús el Salvador, quien su vida entregó, por amor su vida dio. Esperanza vino a dar, con un nuevo amanecer, nuevas cosas Él hará. Creo en todo su poder, sus promesas declarar, en mi vida se harán. Me gozo confiando en que Jesús tiene todo el control y en sus manos yo estoy. Bendito Jesús, al único Dios, la gloria te doy, al Rey del universo. Bendito Jesús, al único Dios, la gloria te doy, al Rey del universo. Bendito Jesús, al único Dios, la gloria te doy, al Rey del universo. Bendito Jesús, al único Dios, la gloria te doy, al Rey del universo. Gozo llena, llena, fuera la tristeza. Gozo llena, quiero darte gozo llena, llena, fuera la tristeza. Gozo llena. Y dice, gozo llena, llena, fuera la tristeza. Gozo llena. ¿Qué pasa con este gozo? Llena, llena, fuera la tristeza. Gozo llena. Bendito Jesús, al único Dios, la gloria te doy, al Rey del universo. Bendito Jesús, al único Dios, la gloria te doy, al Rey del universo. Bendito Jesús, al único Dios, la gloria te doy, al Rey del universo. Bendito Jesús, al único Dios, la gloria te doy, al Rey del universo. Trae tu gozo, Dios poderoso, Dios amoroso, y llena tu pueblo y trae tu gozo, Dios poderoso, Dios amoroso, llena tu pueblo y trae tu gozo, Dios poderoso, Dios amoroso, y llena tu pueblo y trae tu gozo, Dios poderoso, Dios amoroso, llena tu pueblo y trae tu gozo, Dios poderoso, Dios amoroso, y llena tu pueblo y trae tu gozo, Dios poderoso, Dios amoroso, y llena tu pueblo y trae tu gozo, Dios poderoso, Dios amoroso. Toda la gloria, toda la honra para mi Padre Celestial. Yeah, yeah, yeah. Proba music en la casa. Alex Osorio Cabo, todo el día quiero alabarte, todo el día quiero exaltarte, Rey, todo el día quiero alabarte, mi corazón a ti entregarte, Rey. Grandes son tus maravillas, grande es tu fidelidad, grandes son tus maravillas, grande es tu fidelidad. Cuando sentía frío tú llegas a darme abrigo. Mi corazón partido tú lo has revivido. Mis amigos se han ido, nunca me dejarás. Muchos caminan sin sentido, tú siempre me guiarás. Eres siempre la esperanza para poder triunfar. Grandes fueron las barreras pero quedarán atrás. Enfrentando los gigantes dijeron no podrás. Mas tú fuiste mi ayuda, los muros caerán. Grandes son. Buenos días a todos, a toda la congregación, a la misión carismática al mundo de la ciudad de Bugue, a todos los que están conectados en este tiempo, que nos ven en esta transmisión de la celebración del domingo. Le damos gracias a Dios
que nos permite estar aquí para alabar, para honrar, para bendecir el nombre del Señor. Cierre sus ojos, digámosle: Señor, te damos gracias, gracias a ti. Tú que has sido bueno con nosotros, con la congregación, con la iglesia, con cada uno de los hijos de Dios. Dígale: Señor, te damos gracias. Nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia, Señor, creyendo de que tú eres el que limpias el corazón del pueblo, limpias nuestras vidas. Llénanos de ti, de tu presencia. Llena nuestros corazones de la luz del Eterno. Llena nuestras vidas, Señor, de ti, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Limpia los corazones, purifica nuestros corazones, fortalécenos, danos fuerza, multiplica nuestras fuerzas, las fuerzas del pueblo de Dios, de todos los que están allí conectados en este tiempo, en esta mañana. Multiplica sus fuerzas, llénalos, Señor, llénalos de ti. Llénalos de ti. Dígale: Señor, gracias, porque tú eres el Dios que obras a favor de nosotros. Hoy levantamos nuestras manos, Señor. Hoy levantamos nuestras manos creyendo que tú eres el Dios que responde las oraciones. Que pueda subir nuestra oración, Señor. Nuestro clamor, Dios, como oración fragante delante de ti, Señor. Que haya un corazón contrito y humillado. Un corazón, Señor, que se rinde. Un corazón que se humilla delante de ti, Señor. Hoy levantamos nuestras manos a ti. Quiero levantar mis manos.
es para ti, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza. Dígale gracias a ti, bendito Señor. Toda la gloria para ti. Dígale gracias, gracias Rey, gracias Rey. Eres Rey de nuestra vida, eres Rey de nuestro corazón. Tú gobiernas, Dios. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga acá en la tierra. Obre en nuestras vidas, Señor. Digámoselo con todo el corazón. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Dígaselo. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Eres Rey de los cielos de nuestra vida. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Dígaselo. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre decirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Veremos tu fuerza actuando hoy en el pueblo de Dios, el poder de Dios actuando en tu casa, el poder de Dios actuando en tu vida. Dígaselo. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Díselo.
eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Veremos tu fuerza obrando en nosotros, tu gloria, tu gloria. Llénanos, llénanos más de ti. Dale gracias, Dios. Hoy creemos, Señor, que nos das fuerzas, que multiplica nuestras fuerzas. Al que no tiene ninguna, hoy el Señor te da fuerzas. Multiplica tus fuerzas, multiplica el aliento en tu vida. Dígale, Señor, creo que tú obras en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi casa. Obra en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Hoy queremos honrarte. Queremos decirte gracias porque tú obras en cada uno de nosotros, Señor. Levantamos este tiempo en adoración, diciéndote que te agradecemos, Señor. Diciéndote que estamos, Señor, reconociendo que todo proviene de tu mano, que tú siempre nos has ayudado, que tú eres el Dios que nos levanta, nos fortalece, Señor. Dígale gracias, Espíritu de Dios. Gracias, tú eres poderoso. Eres el que nos das las fuerzas, nos das el poder, nos das el poder, solo tú, Señor. Dígaselo al que está sentado, al que está sentado.
necesitamos de ti, díselo. Mi alma clama por ti. Dígaselo. Mi alma clama por ti. 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 Poderoso, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Amén. Dígale, Señor, te damos gracias a ti en este tiempo. Cantamos y honramos tu nombre. Te bendecimos, Dios. Dígale, gracias damos a nuestro Dios que está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Dígale, gracias damos al Señor. Bienvenidos a todos a este tiempo de transmisión de la celebración del culto dominical. Despiértese, conéctese, estén atentos a la predicación de esta noche, de esta mañana, que seguro usted va a estar muy pendientes, muy atentos a recibir la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios. Invite a toda su familia, conecte su televisor allí en pantalla grande para que pueda ver todas las transmisiones y la prédica de esta mañana. Hoy tenemos de invitado al pastor Mauricio Soto Aguirre, que nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, paz. Bienvenido. Gloria a Dios, qué bendición esta mañana, este día, el último domingo de este mes. Dios ha sido bueno, ha sido fiel, nos ha traído hasta este día. Y aquí, como dice la palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído Dios. Él es fiel. Bueno, Dios bendiga a todas las personas que en este momento están allí conectadas a la palabra. Quiero que ahí en su casa haga algo conmigo, me acompañe a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo, que es el dueño absoluto de la palabra, nos hable a través de ella. Así que oremos. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este domingo, Señor. Gracias porque estamos finalizando el mes de abril. Tú has sido bueno, Señor. Has sido fiel para con nosotros. Y te damos gracias por esa fidelidad. Como dice tu palabra, es una fidelidad que es eterna, que es, amado, duradera. Es una fidelidad que no tiene ningún límite. Gracias por esa infinita fidelidad, Señor. Oramos para que nos hables a través de tu palabra en esta mañana y para que esta palabra, como dice el profeta Isaías, no vuelva vacía, sino que ella haga aquello por lo cual tú la has enviado y en eso ella sea prosperada en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi querido hermano,
vamos a entrar ahora sí en materia. Vamos a ir a la palabra. Esta palabra que le voy a compartir, obviamente me la dio el Señor para su vida. Y sé que Dios a través de ella nos va a hablar. Le puse por título un final inesperado, y eso tiene una razón de ser. Ya se lo voy a estar explicando por qué. Pero primero vamos a ir a la palabra, vamos a ir al libro del profeta Oseas, capítulo 12, versículo 13. Ahí va a aparecer en la pantalla, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Oseas capítulo 12, versículo 13, dice la poderosa palabra de Dios así: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Gloria a Dios. La palabra está hablándonos acerca de un acontecimiento que no vio Oseas. De hecho fue cientos de años atrás, antes de él. Pero hay algo en esta palabra que él está declarando en este verso, y él está diciendo que Dios se hizo de un hombre, de un solo hombre, para traer libertad a toda una nación. Dios se hizo, vuelvo y repito, de un solo hombre para traer libertad a un pueblo, a una nación, la cual era Israel, el pueblo hebreo, que estaba cautivo en Egipto. Entonces está declarando el profeta que para traer esa gran libertad a toda esa nación, Dios solamente necesitaba a uno solo, y a ese usó para hacer grandes cosas en el pueblo, para traer libertad al pueblo y sacarlos de Egipto hacia la tierra prometida. Obviamente ese hombre del que está hablando Oseas se llama Moisés. Ese es el hombre, Moisés. Y quería iniciar por este texto, porque ahora vamos a ir a otro, que es Éxodo capítulo 2, del verso 1 en adelante. Pero quería iniciar por ahí, por lo que él está declarando. Y es que es algo importantísimo entender algo. Y es que para que Dios pueda hacer algo grande en medio de una nación, en medio de un pueblo, solamente se necesita de uno. A veces pensamos que no es así. A veces pensamos, no, decimos, no, pero es que yo solo, ¿cómo voy a generar cambio? Yo solo contra el mundo, yo solo contra la corriente. Pero la Biblia me está enseñando algo interesante, y es que Dios solamente necesita a un hombre. Pero ese hombre que Dios necesita para traer cambio, para traer transformación, para traer libertad, tiene que tener obviamente unas características, porque tampoco puede ser cualquier tipo de hombre. Escuche esto, ahora vamos a ir al libro del Éxodo capítulo 2, verso 1 en adelante, donde vamos a hablar acerca del nacimiento y de algunos acontecimientos de ese hombre del que está hablando por allá el profeta Oseas, el que Dios usó. Éxodo capítulo 2, verso 1 en adelante dice así, escuche bien. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, verso 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Desde allí. Entonces, primero, la Biblia está declarando, está hablando acerca de los padres de ese hombre que Dios iba a usar, los padres de Moisés. Y es algo muy interesante lo que está declarando la Biblia. Y recuerde algo, la Biblia está escrita intencionalmente. Todo lo que dice la Escritura tiene un propósito. No fue escrito y no fue puesto allí porque al escritor se le ocurrió que así tenía que ser. No, toda la palabra de Dios es intencional, tiene una intención. Así que el capítulo 2 inicie hablándonos de este acontecimiento de los padres de Moisés, de lo que hicieron los padres de Moisés, tiene una intención.
Escuche esto, para aquella época Israel o el pueblo hebreo estaba cautivo en Egipto, eran esclavos. Habían pasado 430 años de esclavitud, generación tras generación tras generación de esclavos. Y aparte de que eran generaciones de esclavos, había un decreto que recientemente se le había ocurrido al rey de Egipto, al faraón, Ramsés I. El diablo le había murmurado a Ramsés, al rey de Egipto, algo, y le dijo: ¿por qué no mandas a destruir, a eliminar del pueblo hebreo a todos los primogénitos? Porque ese pueblo está creciendo demasiado. No vaya a ser que se multipliquen y sean más fuertes que nosotros y nosotros terminemos sirviéndoles a ellos. Ese fue el mensaje diabólico que vino a los oídos del faraón, y Faraón le hizo caso y decretó la muerte de todo varón primogénito en el pueblo hebreo. Escuche esto. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que si hay algo cierto en el universo es que Dios cumple lo que promete. Y Dios había prometido que iba a levantar a un hombre para liberar a todo el pueblo. Y que lo iba a levantar 430 años después. Así que Satanás contaba los años, los meses y los días, porque él sabía que Dios lo iba a hacer. Y cuando se cumplió el tiempo y llegaron los 430 años, él dijo: este es el año, este es el tiempo donde Dios va a levantar a alguien de entre el pueblo para liberarlo. Así que vino con esta estrategia diabólica para destruir ese plan divino. Y entre ese plan, obviamente, estaba este hombre llamado Moisés. Así que el pueblo entró en una parálisis, el pueblo entró en una esterilidad. ¿Por qué? Escuche esto. Porque ellos decían: si tenemos un hijo varón, lo van a matar. Y si tenemos una hija, la van a esclavizar. Entonces no tiene sentido tener hijos. ¿Para qué tener hijos? Al varón lo matan y a la mujer la esclavizan. Nadie quiere tener hijos para muerte y nadie quiere tener hijos para esclavitud. Nadie. Así que el pueblo se estancó. El pueblo entró en una parálisis, porque la primera estrategia que usa Satanás para destruir los planes, entre comillas, porque no puede hacerlo, para destruir el propósito de Dios en la vida de una persona, es que él va a querer paralizar a esa persona en diferentes áreas. Así que el diablo quiso paralizar al pueblo para que no procrearan, porque él sabía que entre esos hijos iba a nacer el hombre del que Dios había dicho que iba a traer libertad a la nación. El pueblo dejó de tener hijos. Por eso el escritor inicia diciendo que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví y le hizo un muchachito. En pocas palabras, este varón y esta mujer le creyeron a Dios en contra de todo pronóstico. Porque ellos también sabían que de alguno de ellos Dios iba a levantar al líder, al que los iba a liberar de la esclavitud. Así que muy probablemente, aunque no lo dice la escritura, pero muy probablemente este hombre y esta mujer dijeron: de nosotros Dios sacará al libertador de la nación. De nosotros Dios levantará a ese hombre. De nuestros lomos saldrá el profeta que Dios ha prometido. Y le creyeron a Dios, se arriesgaron y Dios lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre va a honrar al que se atreve a creerle. Así que el pronóstico era adverso, ¿cierto? El pronóstico era contrario. El pronóstico decía que tenía que haber muerte. El pronóstico decía
que tenía que haber esclavitud en todo el pueblo. Ese era el pronóstico, pero recuerde el título de esta palabra. Dios siempre tiene un final diferente para los pronósticos que el diablo, que el mundo y que cualquiera que no esté con Dios nos hayan venido a dar. Dios tiene un final inesperado para nosotros. Un mejor final. Y así que usted ya conoce la historia de lo que pasa con la vida de este hombre cuando era un niño. De que su madre lo pone en un carrizal, en una cesta, la cubre con brea para hacerla impermeable, para que no se hunda en el río Nilo, que justamente es el río más largo del mundo, el río Nilo, y es uno de los ríos más peligrosos, porque a la ribera del río abrevan aquellas bestias salvajes de la sabana, abrevan los leones, viven los cocodrilos, viven los hipopótamos, los chacales y todo este poco de fieras abrevan en ese río. Y esta mujer en un acto de fe, porque es un acto netamente de fe, pone a ese niño en esa cesta y deja que el río se lo lleve, que el río haga su trabajo. Y Dios, la mano de Dios, introduce a este niño justamente en la casa del hombre que había decretado su muerte. Escuche esto. El acto que hace la madre de Moisés es un acto, ya le dije, de total y absoluta fe, porque usted no va a encontrar, o creo que no, porque desafortunadamente ahora se están viendo cosas terribles, de madres que no aman a sus hijos, pero naturalmente, vamos a hablar de lo que es natural, naturalmente no lo va a encontrar una mujer que haga algo así, que coja a su hijo recién nacido, lo ponga en un cesto y lo tire en un río a ver y que el río se lo lleve para donde sea, no. Pero esta mujer no lo hizo porque se le ocurrió simplemente. Esta mujer, recuerde esto, tenía la certeza de que su hijo era el hombre que Dios iba a levantar. Porque si no, ella no hubiese hecho semejante acto, ni loca lo hubiera hecho. Y Dios vuelve y respalda la fe, porque Dios siempre va a respaldar a aquel que se atreva a creerle. Y más aún, aquel que se atreve a creerle en los tiempos difíciles, como estos tiempos que estamos viviendo. Escuche esto, es más, en estos tiempos Satanás también ha venido a traer esterilidad a la mente, al corazón de los hombres, especialmente del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo que muchos negocios han cerrado, muchos locales han cerrado, muchas empresas han quebrado y nosotros tenemos miedo entonces de arriesgarnos a creerle a Dios en este tiempo porque estamos viendo estos acontecimientos. Entonces ha llegado también al pueblo de Dios la esterilidad. La gente ya no sueña, la gente ya no quiere creer, la gente ya no se quiere arriesgar, como el pueblo. El pueblo no quería procrear, el pueblo no se atrevía a creer porque tenía miedo. Pero siempre hay alguien que le tiene que creer a Dios, y ese que le cree a Dios es el que Dios va a usar. Dios no necesita a alguien supercapaz, Dios no necesita a alguien extremadamente inteligente, Dios no necesita a alguien con todas las virtudes y habilidades del mundo posible. Dios lo único que está buscando es alguien que le crea. A ese Dios va a usar, al que le cree. Escuché algo que es totalmente cierto y se lo quiero compartir. Había una pregunta. Usted sabe que siempre se dice que en la jungla, en la sabana, el rey es el león, ¿cierto que sí? El león es el rey de la selva, aunque en sí no es selva, es sabana, jungla. Y la pregunta era, ¿por qué león tiene que ser el rey? ¿Por qué león tiene que ser ese rey? Y entonces empezaron a comparar otros animales que pueden ser reyes, porque tienen más
virtudes que la del mismo león. Entonces dijeron, el animal más fuerte en la sabana es el elefante, pesa hasta 7, 8 toneladas, es extremadamente fuerte. ¿Quién se le mete a un elefante? Esos elefantes arrancan árboles, los parten por la mitad de un solo golpe. Así que el elefante es el más fuerte. El animal más rápido en la sabana es el chita, el guepardo, corre a 120, 140 kilómetros por hora. Nadie lo alcanza. Y el animal más inteligente es el chimpancé. Así que si el león no es el más fuerte, el león no es el más inteligente, el león no es el más rápido, ¿por qué es el rey? Y la respuesta fue, porque al león no le da miedo. Cuando el elefante ve al león, el elefante se quita. Pero cuando el león ve al elefante, ve su almuerzo. ¿Sí me hago entender? Por eso es el rey. Porque aunque carece de grandes virtudes, tiene algo que lo hace diferente. No tiene miedo. Eso se llama fe. Porque el que le cree a Dios rechaza el temor. El que le cree a Dios echa fuera la incredulidad, echa fuera el miedo. Entonces nosotros en este tiempo difícil tenemos que empezar a tomar la actitud primeramente del padre y de la madre de este hombre llamado Moisés. Tenemos que dejar el miedo a los decretos de Satanás. Tenemos que dejar el miedo a los decretos humanos, a los decretos del hombre. Usted prende el televisor al mediodía ahora, por ejemplo, y ¿qué va a oír? Malas noticias. Va a oír que el COVID va en aumento, va a oír que se han muerto cientos, no sé cuántas personas en el país, miles en el mundo. Va a oír que la economía está colapsando, que vienen reformas, que vienen más impuestos. Malas noticias, ¿sí? Usted ve las noticias en las redes, en el Facebook, en el Instagram, malas noticias. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios, tenemos que tener en cuenta algo, y es que la Biblia, es que la palabra, el evangelio es una buena noticia. De hecho, eso significa evangelio, buena nueva, buena noticia. Nosotros somos los responsables de transformar esas malas noticias en una excelente y buena noticia a través de lo que Dios nos ha dicho. Pero vuelvo y le repito, para poder que eso ocurra, tenemos que tener la fe del padre y de la madre de Moisés. Que en tiempos de adversidad, que en tiempos de muerte, que en tiempos de esterilidad se atrevieron a creer que en ellos Dios iba a levantar al profeta, al libertador de la nación. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Entonces, mi querido hermano, usted tiene que ser como ese león del que le acabé de hablar. Él es el rey porque no le da miedo, aunque carezca de muchas cosas. Entonces nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros mismos nos demeritamos, nosotros mismos nos quitamos las cosas, nosotros mismos nos pordebajeamos nosotros mismos, porque empezamos a compararnos, ¿no? A compararnos, es que fulano está más capacitado que yo, fulano de tal tiene más, él puede más, etcétera, etcétera. Entonces, esa condición de estarnos nosotros mismos menospreciando hace que seamos totalmente permeados por un espíritu de temor. Y ya cuando el espíritu de temor ha entrado en el corazón de la persona, lo domina, lo esteriliza y lo deja totalmente inmóvil, porque eso es lo que hace Satanás, inmovilizar, porque a él no le conviene un cristiano que le crea a Dios, a él no le conviene a un cristiano que en medio de este tiempo tan difícil se atreva a hacer algo diferente porque le creyó a Dios en una palabra. Entonces, a él no le conviene, pero Dios a nosotros nos está llamando hacer algo diferente en este tiempo difícil. Así que no hay opción.
Tenemos dos solamente. Pero para nosotros los cristianos no hay dos, hay una. Pero le voy a dar las dos. O le crees al decreto de muerte del faraón y te quedas quieto y dejas de soñar y dejas de crear y dejas de hacer y dejas de moverte en fe y dejas de visionar las cosas porque el de allá quebró, fulano también quebró. O le creo a Dios y me atrevo. Solamente están esas dos opciones. Pero como usted es una persona que le cree a Dios, no va a tener dos opciones, sino una, que es empezar a actuar en fe, porque le creyó a lo que Dios ha dicho. Así de simple. Así que Dios siempre ha necesitado solamente a uno. Y recuerde esto, a uno que se atreva a creerle. Así, si Dios ha hecho eso con un hombre que le creyó, imagínate lo que Dios puede hacer con todo un pueblo que se atreva a creerle. ¿Qué no hace Dios? Si con uno solo liberó una nación, ¿qué puede hacer entonces Dios con todo un pueblo que le crea? Transforma el mundo. Se lo puedo garantizar que transforma el mundo. Así que Dios necesita a alguien que se atreva a creerle. Yo no sé si usted ha escuchado este testimonio, pero es un testimonio muy antiguo y muy famoso, pero lo voy a traer aquí. Y se trata de un pueblo de Guatemala que se llama el Molonga, ¿cierto? Y entonces han hecho documentales de Almolonga por lo que Dios hizo en ese pueblo, un pueblo pequeño. Un pueblo donde tenían un ídolo, un demonio, y todo el mundo lo veneraba. Todo el mundo le traía ofrendas a ese demonio. Tenían un muñeco y todo y le traían ofrendas. Y era un pueblo extremadamente peligroso. Cárceles al por mayor y al de tal. Y todos los problemas sociales que usted se pueda imaginar estaban incluidos, inmersos en Almolonga, Guatemala. Y había un hombre en ese pueblo, un campesino, un hombre analfabeta, un hombre que no fue a una escuela, un hombre de campo, que desde su niñez solamente se dedicó a trabajar en el campo, pero que un día conoció a Cristo, recibió a Cristo y recibió el mensaje de que el evangelio es una buena noticia. De que el evangelio cambia, de que el evangelio transforma las vidas, de que el evangelio puede hacer cosas que son imposibles para el hombre. Este hombre le creyó a Dios y Dios lo usó para transformar a todo ese pueblo. Y hoy por hoy Almolonga es casi 100% cristiano. Todas sus cárceles se transformaron en iglesias. Y es el pueblo que produce las verduras más grandes del planeta Tierra. Cosas impresionantes, descomunales, que si usted no me cree, búsquelo para que lo vea. Entonces Dios lo hace. ¿Con quién? Repito por enésima vez, con el que quiera creerle. Así de simple. Solamente con el que se atreva a creerle. Así que Dios vio esta pareja, vio la fe que tenía, vio que le creyeron en el peor de los tiempos y Dios honró la fe de esta pareja. Dios honró la fe del padre y de la madre de Moisés. Y desde el día en que ellos le creyeron a Dios, Dios se comprometió con ellos porque le habían creído. Así que Dios desde ese día se comprometió con ese bebé, porque ese bebé era el fruto de la fe de este varón y de esta mujer. Y el mismo Dios introdujo a este niño en la casa de Faraón, el hombre que lo había mandado a matar. Y el hombre que lo había mandado a matar terminó criándolo, terminó alimentándolo, terminó vistiéndolo,
terminó cargándolo en sus piernas y terminó convirtiéndolo en un príncipe. Porque cuando alguien le cree a Dios, Dios pone al mismo diablo para que le sirva a esa persona. Hay que creerle a Dios. Así de sencillo. A los 40 años empieza un proceso en la vida de este hombre. Dios lo procesa y a los 80 años lo llama para que cumpla el llamado, el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo, que era liberar a toda una nación. Y mira que esto es algo tremendo, porque Dios vuelca las cosas, porque Dios da un giro a toda situación difícil cuando alguien le cree. Así de simple es Dios, ¿sí? Y aquello que parecía una gran tragedia, Dios le da un final inesperado. ¿Inesperado para quién? Para aquel que no creía. Así que si usted se atreve a creerle a Dios en este tiempo difícil, Dios le va a dar a usted, a su familia, a sus proyectos y a todo lo que haga un final inesperado. Porque la gente que lo rodea no va a creer que eso es posible en este tiempo. Lo que va a hacer Dios con usted. Va a ser inesperado para el vecino que no creía. Va a ser inesperado para el familiar que no creía. Va a ser inesperado. Porque ellos están esperando que tú fracases como han fracasado todos, porque es un tiempo difícil. Ellos están esperando que te vaya mal porque el resto del mundo le está yendo mal. Ellos están esperando que quiebres porque las grandes industrias y las grandes empresas también han quebrado. Pero van a llevarse la sorpresa porque Dios va a hacer algo inesperado y diferente. Porque Dios se compromete y Dios honra al que le cree. Así es Dios. Y la Biblia me enseña eso desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Y le puedo citar muchísimos ejemplos. Cuando Dios pone a Saúl, que fue el primer rey que tuvo la nación de Israel, y lo pone por rey, Saúl inicia una guerra contra sus enemigos, los filisteos. Pero los filisteos superaban a Israel en número en cuanto a hombres para la batalla en el ejército. De tal manera que los israelitas tenían miedo de pelear contra los filisteos. Y el miedo, vuelvo y le repito, es la primera estrategia que usa el enemigo para inmovilizar los planes de Dios en la vida de alguien. Así que los filisteos amedrentaron a los israelitas y los israelitas se quedaron quietos. Nadie podía fabricar armas en Israel porque los filisteos lo prohibieron. Si alguien necesitaba afilar un hacha, si alguien necesitaba afilar una hoz, si alguien necesitaba afilar alguna herramienta de trabajo, tenían que ir hasta la tierra de los filisteos y pagar con oro para que le afilaran un hacha. Los tenían sometidos, porque eso hace Satanás con aquel que se deja invadir del temor y de la falta de fe. Lo somete a la voluntad de él. Y el pueblo estaba sometido. Para afilar un hacha tenían que pagar con oro. No tenían armas para defenderse. El pueblo entró en una quietud total. Los únicos y pocos hombres que le habían medio creído a Dios sumaban 3,000. Y cuando vieron el ejército filisteo que los triplicaba, les dio miedo y se escondieron en cuevas, se escondieron en los montes. Y de esos 3,000 quedaron como 400 hombres. Y no tenían espadas, no tenían arcos, no tenían escudos para pelear. Y todo el pueblo entró en una quietud total. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué Dios no hacía nada? ¿Por qué Dios
no se metió y los defendió? ¿Por qué Dios no envió a alguien para que irrumpiera y cambiara todo ese entorno? Dios no hacía nada. Usted lee ese pasaje que está por allá en 1 Samuel capítulo 13 y capítulo 14, y Dios no se metió en el cuento. Y los filisteos sometieron al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice, ya en el capítulo 14, que Jonatán, el hijo de Saúl, estaba con su paje de armas. Y solamente era de nombre, paje de armas de nombre, porque no tenían armas con qué pelear. El único que tenía espada era Jonatán. Nadie más tenía con qué pelear. Y él estaba con ese paje de armas quietos. Debajo de un palo, me imagino yo mirando para el cielo. Ahí quietos. Porque eso es lo que le gusta a Satanás. Que usted no se atreva a hacer nada. Porque a él no le conviene. Y yo me imagino a la gente pensando, no, pues nosotros qué vamos a hacer. No tenemos con qué pelear. Los pocos hombres que teníamos les dio miedo. Se escondieron en las cuevas. Y los que quedamos aquí tenemos una espada. Ni modo de partirla en pedacitos y repartirla para ir a pelear. Y allá nos está esperando un ejército descomunal. 6,000 hombres, dice la Biblia, en caballo. Más de 3,000 hombres de a pie. Y luego termina diciendo, y hombres numerosos como la arena del mar. Los estaban esperando los filisteos así. Y ellos 400 en total, sin armas. Pero mire que la Biblia declara algo que cambió todo. Jonatán, el hijo de Saúl, en medio de la quietud, irrumpió con un clamor, con una expresión. Se levantó y dijo, pasemos a la guarnición de los filisteos, porque a lo mejor Dios hará algo. Pues no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Y eso cambió todo. Porque los pocos hombres que lo oyeron se llenaron de fe y dijeron, pasemos. Era una misión suicida. Y estos hombres empezaron a caminar de ese punto a la guarnición de los filisteos para pelear con ellos. Repito, más de 6,000 hombres en caballo, más de 3,000 hombres de a pie armados, y hombres como la arena del mar los estaban esperando. Y estos no llevaban sino una sola espada, pero esa espada no los iba a salvar. Ellos llevaban algo más que eso, una palabra de fe. ¿Cuál era la palabra de fe? Dios hará algo. Estamos en tiempos difíciles, pero Dios hará algo. Los filisteos nos han sometido, pero Dios hará algo. La pandemia está matando a gente al por mayor y al de tal, pero Dios hará algo. La economía está colapsando, pero Dios hará algo. Las empresas están quebrando, pero Dios hará algo. Esa palabra de fe lo cambió todo. Y la Biblia dice que mientras ellos iban hacia el frente a pelear contra los filisteos, Dios hizo algo y los libró de la mano de sus enemigos, porque Dios mismo peleó por ellos y venció a todos sus enemigos, los filisteos. ¿Por qué Dios no había hecho nada antes? Porque Dios no hará nada si no hay alguien que no le crea. Así es Dios. Dios solamente se va a mover cuando tú le creas. Dios solamente meterá su mano cuando tú le creas. Dios solamente va a hacer algo extraordinario cuando tú le creas. Dios va a traer medicina y sanidad cuando tú le creas. Dios va a glorificarse en tu negocio, en tu empresa, en tu casa, cuando tú le creas. De resto, Dios no va a hacer absolutamente nada. Porque Dios se va a mover cuando alguien le crea. Y vuelvo y repito lo mismo. Dios solamente necesitó a un solo hombre. Así que es tiempo de dejar de mirar para los lados. A ver, es que la responsabilidad de fulano o la responsabilidad de sutano, no. Es tiempo de mirar
hacia nosotros mismos. Porque nosotros somos esos hombres y esas personas que Dios ha elegido para usar. Eso es lo que pasa en el pueblo de Dios, que siempre estamos esperando que se levante alguien, ¿cierto? Y Dios quiere que se levante usted. No, porque es que fulano de tal, él puede más, él tiene más conocimiento, él lee más la Biblia, él ora más, él tiene más comunión con Dios, entonces que se levante él, ¿cierto? Entonces siempre le estamos tirando la pelota a alguien más, evadimos eso que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque nos da miedo. Así que deje de mirar para los lados, deje de mirar a su compañero, deje de mirar a su vecino y mírese usted mismo, porque es usted al que Dios quiere usar en este tiempo. Es usted al que Dios quiere levantar en este tiempo y es en usted en el cual Dios quiere mostrar su poder y su gloria. Dios quiere mostrar a través de usted que para Él nada es imposible, nada es difícil para Él. Es usted el que Dios va a usar. Así que no mire más al vecino, mírese usted mismo. Deje el miedo y créale a Dios. Usted es ese león que quizá carece de cualidades, pero que hoy vencerá el temor, hoy vencerá el miedo, hoy vencerá la incredulidad, hoy vencerá la falta de fe y se convertirá en el rey, porque Dios lo va a usar en el nombre de Jesús. Ese es Dios que vuelca las cosas. Ese es Dios que hace todo diferente cuando alguien le cree. Mire, Dios hace unas jugadas extraordinarias. No hay mejor estratega que Dios. No hay mejor hombre de guerra que Dios. Dios hace cosas que a nadie en el mundo se le hubiesen ocurrido. Cosas tan impresionantes que hace Dios. ¿Con quién las hace? Con el que le cree. Le da un final inesperado a las cosas cuando alguien le cree. Hombre, escuche esto, usted lo ha leído, pero es impresionante cuando usted profundiza y medita bien en esa palabra. ¿Cómo es posible que Dios haga algo todo loco? Coge y saca al pueblo de Egipto y los mete en un lugar, en un apretadero donde no tenían escapatoria. Los pone frente a un mar y hace que el ejército de Egipto los persiga. Los pone entre la espada y la pared. Dios pudo haber hecho algo diferente, más sencillo. ¿Por qué? Porque Moisés se conocía ese desierto como la palma de su mano. Y Moisés, yo me imagino a Moisés diciendo, pero Dios, ¿para dónde me está llevando si por aquí no es el camino? Si yo conozco yo sé por dónde tengo que andar y por aquí no es. ¿Para dónde me está llevando Dios? Y cuando ve ese mar y dice, Dios, ¿qué está haciendo? Por aquí no es. Este no es el camino y menos frente a ese mar. Mínimo mandará flotas, mandará naves, mandará barcos, mandará un crucero para meter a toda esta gente porque no le veo otra salida, ¿sí o no? Racionalmente aquí no hay salida y así somos nosotros. Racionalmente no le vemos salida a casi todas las situaciones difíciles que se nos presentan. Así que Moisés estaba ahí. De pronto Dios va a mandar un crucero para meter a la gente, navegar por el mar y llevarlos al otro lado, porque este no es el camino. Yo me conozco el camino y este no es. Y luego viene ese ejército y los israelitas tienen ese miedo porque dijeron, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿O se equivocó Dios o se equivocó Moisés? Porque esto no lo entendemos. Acá está el mar, acá viene el ejército y nos vienen a matar. ¿Cierto que sí? Nos vienen a matar. Y me imagino el ejército egipcio viendo al pueblo arrinconado, gritando y diciendo, los tenemos acorralados. Ya los tenemos, son nuestros, no se nos van a escapar. Esta vez no se nos van a ir. Y en ese momento tan crucial, tan difícil, donde la razón humana decía que todo estaba perdido, es donde Dios hace algo inesperado y le da un final inesperado a las cosas. Vino la palabra de Dios nuevamente a la boca de Moisés
Y Moisés dijo: pueblo, escuchen, miren esos egipcios. Dios les dice: miren esos egipcios, porque esos egipcios que están viendo nunca jamás para siempre los volverán a ver. Hoy ustedes van a presenciar el poder de Dios. Hoy ustedes van a presenciar que Dios hace cosas imposibles para el hombre. Y abrió un mar y los liberó. Jaque mate contra los egipcios. De pronto estamos allí en ese momento crucial, pero le quiero decir algo, que aunque usted no entienda para dónde va a coger esa situación que tiene enfrente, le voy a decir que si usted le cree a Dios, Dios le va a hacer jaque mate a esa adversidad. Dios le va a hacer jaque mate a Satanás. Dios le va a hacer jaque mate a sus enemigos, y ellos van a quedarse con la boca abierta y bien abierta. Y si la tienen grande, pues imagínense. ¿Oyó? Jaque mate hizo Dios. Un final inesperado. Un final inesperado. Entonces, podemos ver cómo Dios hace cosas, como dice la misma escritura, cosas grandes y maravillosas que no pueden ser contadas. O sea, no, por más de que uno quiera explicar, no alcanzan las palabras para darle a entender a la gente la grandeza de lo que Dios acabó de hacer. Y usted le explica a la gente, pero usted dice: Dios mío, es que me quedo corto de palabras. Por más de que yo le explique, yo me quedo corto, porque definitivamente esto no tiene explicación. Y yo le quiero decir eso a usted de parte de Dios en esta mañana, y es que Dios va a hacer algo inexplicable en su vida. En este tiempo difícil, Dios lo quiere hacer, porque es el escenario perfecto donde Él puede mostrar su poder como nunca antes lo ha mostrado. Son los momentos difíciles donde Él se puede glorificar. Son los momentos de enfermedad donde Él puede glorificarse como el sanador. Son los momentos de dificultad económica donde Él puede glorificarse como el Dios que provee. Porque si no existiera otra manera de mostrar ese poder. Hace unos meses atrás me llamaron de Medellín para que orara por un niño que tenía leucemia. Le habían salido unas llagas en los glúteos y le había carcomido todo hasta los huesos. Y estaba en procesos paliativos. Usted sabe qué es eso, ¿cierto? Es cuando ya mandan a la persona a morir a la casa porque médicamente ya no hay nada que hacer. Este niño estaba en procesos paliativos, lo habían mandado a la casa a morir. Ese era el diagnóstico. Me mandaron las fotos del niño, impresionantes, las llagas que tenía en sus glúteos, en su cadera. Era muy, muy fuerte ver eso. Y los dolores de ese niño, pues, indescriptibles. Entonces me dijeron: Mauricio, pues, ya no hay nada que hacer. Pues oré por el niño. Entonces yo oré por el niño. Yo oré por el niño. Y 2 meses y medio, casi 3 meses después, me llaman y me dicen: Mauricio, ¿cómo le parece que el niño está totalmente sano? No tiene leucemia médicamente, no tiene leucemia, no tiene llagas, no tiene escaras, sano, después de que estaba más muerto que vivo. Dios es experto en darle vuelta a los diagnósticos satánicos cuando alguien le cree. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que el mensaje de Dios para este tiempo, para el que está oyendo, para el que está viendo allá en su casa es: tienes que creerle a Dios y Él le dará un final inesperado a tu situación. Volcará todo de una forma impresionante. Le hará jaque mate a las tinieblas, le hará jaque mate al enemigo.
se reirá, Dios se mofará de Satanás con lo que va a hacer contigo. Ese es Dios. Así que ya para ir cerrando, yo le dije que ese título me lo dio Dios, pero el que es observador se va a dar cuenta de algo. Es el mismo título que le colocaron esta semana a un episodio de un programa donde me presenté que se llama Tanque de Tiburones. El video no lo habían liberado en las redes porque primero hay contratos con canales y los tienen que transmitir en esos canales. Ya luego lo liberan en las redes, ya está liberado, lo puede ver cualquiera. Y obviamente son ellos los que le ponen los títulos a los programas y al episodio donde yo me presento le colocaron un final inesperado. Y yo dije, Dios mío, aquí me está hablando usted. Porque literalmente fue un final inesperado. Y le invito para que se lo vea. Porque son 5 inversionistas, cada uno dio su explicación, pero todos decían, no, yo no voy ahí. No, yo no voy ahí. No, no. Todos no, por algunas razones que dieron, pero al final decían no. Y en el último momento, con el último inversionista, cuando ya todos habían dicho no, yo me acuerdo que yo estaba ahí y yo dentro de mí estaba hablando con Dios y yo le estaba diciendo, Señor, usted me trajo aquí porque va a ser algo grande. Y en el último momento Dios hizo algo grande, volcó esa situación, hizo algo inesperado y ¡pam! Invirtieron en lo que yo llevé, en el proyecto, en la empresa, invirtieron. Y ahora ya estoy trabajando con ese inversionista, porque Dios hace cosas inesperadas para el hombre. Ese es Dios. Pero vuelvo y le repito, mi querido amigo, mi querido hermano, usted que está escuchando esta palabra, ¿qué necesita Dios para hacerlo? Un solo hombre, una sola mujer que se atreva a creerle. Es más que suficiente y Dios lo hará. Así que yo quiero bendecirlo en el nombre poderoso de Jesús con esa palabra. Sé que la palabra no vuelve vacía. Sé que Dios le habló a alguien. Sé que alguien de todos los que escucharon se va a atrever a creerle a Dios. Y también sé que ese que se atreve a creerle a Dios, Dios lo honrará por su fe, lo exaltará por su fe y le juro por esta palabra que no lo dejará en vergüenza. Dios es fiel, Dios es fiel. Lo bendigo, mi querido amigo, y antes de desconectarnos aquí, yo quiero hacer una oración por usted que ha escuchado y que le ha creído a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Porque tú, Señor, eres extremadamente poderoso, eres extremadamente fiel. Nada, Señor, nada hay que tú no puedas hacer. Nada existe que tú no puedas crear, porque tú eres el Dios de los dioses. En ti está nuestra esperanza. Padre, hoy hemos creído a tu palabra. Hoy hemos creído que solamente necesitas a una persona que te crea para que en esa persona tú te puedas glorificar, tú puedas mostrar tu poder y tú puedas mostrar que eres un Dios real, vivo. Señor, hoy oro para que todo aquel que haya creído a partir de esta semana empiece, Señor, a experimentar ese poder, empiece a ver esa gloria, empiece a manifestarse en él o en ella, Señor, esa gloria que proviene de ti, que nadie puede dar sino solamente tú. Padre eterno, rechazamos en el nombre de Jesús todo espíritu de incredulidad, rechazamos en el nombre de Jesús todo espíritu de falta de fe, rechazamos en el nombre de Jesús todo espíritu de miedo y de temor, todo espíritu medroso lo rechazamos y hoy creemos que la fe que Dios depositó en nosotros cuando nos hizo se activa en el nombre de Jesús. Se activa nuestra fe, se activa nuestra fe
Nuestras palabras se cargan de fe, nuestras acciones se cargan de fe y nuestra vida se carga de fe en la palabra del Dios viviente, en las promesas del Dios viviente. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga. Nos vemos luego. Shalom.